Bueno, el siguiente problema del movimiento rectilíneo uniforme acelerado dice de la siguiente forma. Un automóvil que marcha a una velocidad de 40 kilómetros sobre hora aplica los frenos a los 5 segundos. Su velocidad se ha reducido a 10 kilómetros sobre hora. Calcular. Letra A, aceleración. Letra B, distancia recorrida en 5 segundos. Antes de plantear algún esquema ya para resolver el problema, hay que realizar la conversión de unidades de los kilómetros sobre hora a metros sobre segundo para que todas las unidades queden en el sistema MKS, en este caso Sistema Internacional de Medida. La primera conversión que realizaré serán los 40 kilómetros sobre hora a metro sobre segundo. Transformaré de kilómetro a metro y de hora a segundo. De esa forma. La conversión lo realizaré por el método de multiplicación de fracciones. Entonces acá vamos a anotar una primera fracción, en donde en la parte del denominador colocaremos el kilómetro para poder eliminarlo, ¿no es cierto? Y en la parte del numerador colocaré los metros para convertir de kilómetro a metro. Ahora realizaré lo mismo con la hora. En la parte del numerador colocaré la hora y en la parte del denominador colocaré los segundos. De esa forma yo puedo transformar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Fíjense en algo importante. El kilómetro se ha eliminado y su lugar lo ha ocupado el metro. Lo mismo ha pasado con la hora. Se ha eliminado y su lugar lo ha ocupado el segundo. De esa forma queda metro sobre segundo la unidad a transformar. Ahora ingresaremos los datos correspondientes, ¿no es cierto? Diciendo que un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. ¿Ya? Ingresaremos eso a la calculadora. Serían 40 por paréntesis 1000 dividido en 1, aunque no es necesario, y sería 1 dividido en 3600. Son 11,11 en este caso metros sobre segundo. Entonces la transformación da 11,11 metros sobre segundo. Ahora realizaré la siguiente transformación. La siguiente transformación es de 10 km sobre hora a metro sobre segundo. Como puede darse cuenta, acá está la velocidad inicial que ha sido convertida ya. Entonces se transforma de kilómetro a metro y de hora a segundo. El método de resolución para estas transformaciones de unidades es multiplicación de fracciones equivalentes a 1. Entonces, estos 10 kilómetros sobre hora, yo diré lo siguiente. Yo diré que un kilómetro son 1000 metros, ¿cierto? Quedando eliminado el kilómetro, ¿no es cierto? Y recuerden que la otra era la hora arriba, y recuerden que era una hora, el equivalente a 3600 segundos. Son 3600 segundos porque una hora tiene 60 minutos y en sí un minuto tiene 60 segundos. Entonces sería 60 veces 60. Y de esa forma, como lo vimos anteriormente, las horas se eliminan, quedando el metro arriba y el segundo abajo.
metros sobre segundo. Ahora ingresaremos eso a la calculadora. ¿Cómo sería en calculadora? 10 por paréntesis 1000 dividido en 1, abro y cierro, 1 dividido entre 1600. Y como dan cuenta ustedes, da 2,7777 y al final, como son todos 7, se aproxima a un 8. Entonces, yo lo aproximaré en dos decimales significativos, sería 2,78. Entonces, ahora tenemos la conversión. Y también la arreglado, fíjense en la parte de allá está arreglada. Ya, ahora realizaré un esquema para poder seguir con la resolución del problema. Bueno, este es el esquema que tenemos diseñado. Dice que el auto en marcha a una velocidad ahora es de 11,11, ¿no es cierto? Que se convirtió a esa velocidad inicial. Aplica los frenos. Durante todo este trayecto va a aplicar los frenos. De ese auto que lo tengo estacionado allá. Fíjense, allá está estacionado el auto. ¿Ya? Y bueno, al aplicar los frenos va a disminuir su velocidad a 2,78 metros sobre segundo. Y en un tiempo de 5 segundos. Entonces piden que calcule la aceleración que va a desarrollar el móvil, en el caso del automóvil, en este tramo, y la distancia que existe en ese tramo. ¿Ya? Entonces, para poder resolver el problema, yo lo que realizaré será lo siguiente: moveré ese automóvil que viaja con su aceleración en este tramo, ¿no es cierto? Y veremos en sí que el automóvil va a pasar por ese punto, va a marcar una velocidad de 11,11 y al pasar por este otro punto va a marcar una velocidad de 2,78 en 5 segundos. Recuerden que para identificar que es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado es bastante sencillo porque hay un cambio en las velocidades y también hay una aceleración. ¿No es cierto? Entonces, acá tenemos nuestro automóvil, que lo vamos a hacer que a este punto pase por una velocidad de 11,11. Entonces, imaginemos que ahí lleva 11 y al pasar por ahí empezó a cada vez a ir bajando su velocidad. ¿No es cierto? Imagínense que cada vez va más lento. Entonces, cuando cruce esa línea roja va a pasar a 2,78, pero va a seguir avanzando. Pero cada vez tiene que ir avanzando más lento, hasta que en un cierto punto este automóvil se detenga por completo, ¿no es cierto? Pero eso escapa de nuestro problema, porque en ningún momento nos piden que calcule ya sea tiempo, distancia, cuando se detiene por completo, ¿no es cierto? Sería un encabezado para otro tipo de problema que veremos más adelante. Ya, entonces con esos datos nosotros procederemos a realizar el desarrollo de este problema. Bueno, acá tenemos la reconstrucción del esquema. Tenemos el autito, las velocidades, el tiempo y la distancia. Ahora procederemos a calcular lo que es la aceleración, ¿no es cierto? Y acá realizaré el listado de estos datos, ¿no es cierto? Y después de las ecuaciones que se deben ocupar. Entonces tenemos los datos y ahora en esta parte anotaré yo las ecuaciones que intervienen en este movimiento. Bueno, acá tenemos las ecuaciones. Yo en lo particular me gusta más trabajar con 0,5 que con un medio, como aparecen en muchos textos, ¿no es cierto? Y con la D en vez de la X, porque recuerden que en muchos textos no aparece la distancia, sino que aparece la posición, ya sea posición final y posición inicial, y aparecen como delta X. Bueno, tenemos las cuatro ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, porque recuerde es un movimiento acelerado con aceleración constante, ¿no es cierto? Como se explicó anteriormente, porque existe una variación en las velocidades, además existe una aceleración. Entonces, para seleccionar las ecuaciones, veremos cuál de estas cuatro tiene aceleración. Fíjense que las tres primeras tienen
aceleración, en cambio la última no posee aceleración. Por lo tanto, la eliminaré. Una vez eliminada esa ecuación, nos quedan tres ecuaciones. Ahora veré cuál de estas tres ecuaciones tiene velocidad inicial. En este caso, todas tienen velocidad inicial. Por lo tanto, ahora veré cuál tiene velocidad final. Solamente la primera y la segunda. Por lo tanto, la tercera la eliminaré. Ahora tengo que ver que la ecuación tenga la variable que es el tiempo. Solamente la primera posee tiempo. Por lo tanto, esta otra debo eliminarla. Ando con esa ecuación para trabajarla. Entonces ahora lo que realizaré yo es valorizar solamente los números, ya que se debe entender que todo está en el sistema MKS, por lo tanto no hay problemas con las unidades de medida. Veamos cómo queda al valorizar. Al valorizar sería de la siguiente forma. Sería la velocidad final es 2,77. En este caso 78, ¿no es cierto? Acuérdense que el 77 está aproximado. La velocidad inicial es 11,11, ¿no es cierto? Más la aceleración, que es la incógnita. Por el tiempo, que son 5. Entonces ahora, ¿qué va a hacer lo que va a suceder? El 11 que está sumando va a pasar restando al otro lado de la igualdad. Entonces ahora el 11 que está positivo al otro lado pasa con signo negativo. De esa forma, ya. Restaremos el 2,78 menos 11,11, arrojando el siguiente resultado. Menos 8,33, ¿no es cierto? Y en esta parte bajaremos el A por 5, que es lo mismo que decir 5 veces A, ¿no es cierto? 5 veces A, que es la aceleración que ando buscando. Entonces ahora el 5 que está multiplicando la A, recuerden que está en el segundo nivel de prioridades, que primero está la suma y la resta, va a pasar de su forma inversa, que es la división. De esa forma. Yo ahora al realizar la división de menos 8,33 en 5, obtendré el resultado final del cálculo de aceleración. De esta forma obtenemos una desaceleración que es menos 1,67 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora calcularemos la distancia. Bueno, para calcular la distancia anotaremos los datos que están acá, más el dato obtenido y por supuesto la incógnita. Bueno, ahí están los datos. Velocidad inicial 11,11 metros sobre segundo. La final son 2,77, pero que se aproxima a 2,78 metros sobre segundo. El tiempo es 5. La desaceleración, porque es negativa, es 1,67 metros sobre segundo al cuadrado. Y la distancia es la incógnita del problema. En esta parte de acá yo representaré en sí las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Bueno, tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Recordemos nuevamente que en algunos textos de estudio, ¿no es cierto?, como el Serway, por ejemplo, la distancia se representa como delta x, y delta x es posición final menos posición inicial, que se representan con la letra x, ya que el movimiento está en el eje x. Y también acá colocan un medio, ¿no es cierto? Y a mí me gusta más no ocupar ese un medio, porque puede generar en sí un problema, ¿no es cierto? Es más fácil trabajar con 0,5 si voy a hacer la valorización. Entonces, ese cambio lo voy a realizar ahora. Las ecuaciones para trabajar han quedado de la siguiente forma. También algunos documentos ocupan para la velocidad final VF y para la velocidad inicial VI, ¿no es cierto? Ya, también es otra forma de trabajar. Bueno, necesito una ecuación que tenga distancia.
Por lo tanto, las que tienen distancia son esa, esa y esa. Por lo tanto, la primera no sirve. Como no sirve, la eliminé. Entonces nos quedan 3 ecuaciones para trabajar. Ahora, como yo tengo 1, 2, 3, 4 datos, esos 4 datos se pueden emplear en cualquiera de las 3 ecuaciones. Y de hecho, como yo quiero calcular la distancia, cualquiera de estas 3 que tenga distancia va a ser útil, porque hay 4 datos más la incógnita que es la distancia. Por eso el objetivo. En esta ocasión ocuparé la última, esta de acá. Veamos cómo nos queda. Entonces, ahora yo reemplazaré los datos correspondientes. Bueno, la distancia es la incógnita, por tanto la dejaré a este lado. Y acá solamente debo valorizar, ¿no es cierto? Porque todo está despejado, es llegar a ingresar a la calculadora nomás. Entonces va a ser 0,5 por el tiempo, que son 5, ¿no es cierto? Por velocidad final, que son 2,78. 2,77 aproximado a 78, ¿no es cierto? Más la inicial, que son 11,11. Y esto lo ingresaré directo en la calculadora. Observe, para que vamos aprendiendo cómo usar la calculadora. Para resolver un poquito más rápido el problema, ingresaré eso directo. Sería 0,5 por 5 por paréntesis, ¿no es cierto? 2,78 más 11,11. Y eso da 34,73 aproximado en lo que ha dado esto en la calculadora. ¿Ya? Anotaremos el resultado. Bueno, para terminar, muchas gracias por su atención. Y recuerde que si usted prueba con otra ecuación, ¿no es cierto? Que no sea esta, probablemente no llegue exactamente a ese resultado, sino que llegue a un 34 probablemente 6. Pero eso es por los decimales, porque estos resultados están aproximados, no están con todos sus decimales. Por eso es la diferencia. Ya, ahora sí, chao.